Jesús de Nazaret fue arrestado en el huerto de Getsemaní la noche del jueves antes de la fiesta judía de la Pascua. Digo la noche del jueves según nuestro sistema actual de calcular los días. Para los judíos ya era la noche del viernes porque el día no empezaba a medianoche como para nosotros, sino al atardecer. Jesús fue arrestado por un destacamento de soldados enviados por los sacerdotes y ancianos de Israel, pero que también incluía a soldados romanos. Esto lo sabemos por dos motivos. En primer lugar, porque Mateo en su Evangelio nos habla de los que iban con espadas y los que iban con palos. Y las espadas y los palos eran respectivamente las armas de la tropa romana y de la guardia judía del templo. Y en segundo lugar lo sabemos porque Juan en su Evangelio menciona explícitamente la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, en Juan capítulo 18, versículo 12. Es decir, los soldados romanos bajo órdenes del tribuno y además alguaciles del templo. Esta mezcla de soldados indica que hubo ya cierta complicidad entre las autoridades judías y las romanas antes del arresto de Jesús, dato que despierta muchas preguntas en cuanto a los detalles del proceso de Jesús, preguntas a las cuales desgraciadamente no podemos contestar porque los evangelios no nos proporcionan más datos al respecto. Desde luego, el arresto de Jesús había sido planeado por los judíos desde hacía tiempo. Es el mismo apóstol Juan el que tenía acceso por vínculos familiares al círculo íntimo del sumo sacerdote. Él mismo lo dice en el capítulo 18, versículo 15, hablando de sí mismo. Este discípulo, dice, era conocido del sumo sacerdote. Y algunos recordaréis que como consecuencia de esta vinculación familiar, no solamente pudo Juan entrar en el patio del sumo sacerdote en medio del proceso de Jesús, sino que podía hablar con la criada que estaba en la puerta para permitir la entrada de Pedro también. Y es debido a este acceso que Juan tiene a los círculos más importantes de los judíos que resulta ser que él es, de los cuatro evangelistas, el que nos proporciona más información sobre las actividades de los judíos previas al arresto de Jesús. Como botón de muestra, porque no podemos entrar en mucho detalle sobre esto, en Juan capítulo 7, al final de este capítulo, el apóstol nos cuenta un primer intento abortado de arresto de Jesús. Los alguaciles enviados por los principales para arrestar a Jesús volvieron con las manos vacías, diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La reacción soberbia y cáustica de los fariseos es reveladora del trato que posteriormente darían a Jesús mismo. También vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Cuando Nicodemo, allí presente, y por cierto uno de los fariseos y gobernantes que sí había creído en Jesús, a pesar de estas palabras cáusticas, cuando él interviene para pedir que al menos no juzguen a Jesús antes de escucharle, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
Los fariseos dirigen hacia él su sarcasmo. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. No se nos dice quién era el portavoz de los fariseos en aquellos momentos, pero desde luego el tono de las palabras, la fuerte ironía, que en realidad solo encubre una incapacidad de mirar las evidencias y unos fuertes prejuicios intransigentes, es absolutamente típico de lo que nosotros sabemos tanto del Nuevo Testamento como por el testimonio de Flavio Josefo del carácter de Caifás. No podemos asegurarlo, pero es posible que estas palabras eran suyas. Esto en Juan capítulo 7, y podríamos seguir en el capítulo 8, 9, 10, 11. En cada uno de estos capítulos de Juan nos encontramos con otros momentos en que los judíos intentan o bien apedrear a Jesús o bien arrestarle. Siempre son frustrados. Lo que queda clarísimo es que aún antes del arresto, sin preocuparse por examinar las evidencias, sin jamás escuchar personalmente a Jesús mismo, los dirigentes de los judíos habían establecido no solamente cuál iba a ser la acusación contra Jesús, sino cuál era el veredicto final de la acusación: culpable, reo de muerte. Lo curioso es que los líderes de los judíos habían decidido explícitamente no arrestar a Jesús durante la fiesta de la Pascua. Esto por una razón política bien obvia. En estas fiestas venían peregrinos de todo el país y un buen número de ellos de Galilea. Y muchos de los galileos seguían a Jesús y creían que él era el Mesías. Así pues, Mateo nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Notemos de paso el lugar de su encuentro, en el patio de la casa de Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y sin embargo, arrestaron a Jesús en medio de la fiesta. Lo que les hizo cambiar de idea fue un acontecimiento que en absoluto ellos podían esperar: la traición de uno de los mismos discípulos de Jesús, Judas. Cuando, en palabras de Mateo, él ofreció entregárselo a Jesús, no es porque los judíos no sabían dónde Jesús se encontraba. De hecho, ya habían intentado arrestarle en más de una ocasión. Sino porque no sabían cómo sorprender a Jesús sin que estuviese rodeado y, por lo tanto, protegido de las multitudes. La fuerza de las palabras de Judas, por lo tanto, consiste en esto: él se ofrece a entregar a Jesús en un momento cuando Jesús esté a solas o solamente con sus discípulos, alejado, para que el arresto pueda hacerse de una manera clandestina. Judas sabía que Jesús tenía acceso al huerto vallado de Getsemaní al otro lado del Cedrón, probablemente porque los dueños del huerto eran simpatizantes de Jesús, posiblemente galileos también. También Judas sabía que Jesús no podía volver, como era su costumbre, aquella noche del jueves a Betania, porque en víspera de la fiesta de la Pascua era prohibido a los peregrinos salir de las inmediaciones de Jerusalén. Judas también sabía, por lo tanto, que si Jesús quería encontrarse en un lugar tranquilo, aparte con sus discípulos en aquella noche, en medio de una ciudad abarrotada de peregrinos, el único lugar que podía encontrar este refugio era en Getsemaní.
Fue pues al huerto de Getsemaní que Judas condujo al destacamento de soldados y allí le arrestaron a Jesús traicionado por un beso. El juicio que sigue a este arresto tiene nada menos que 4 fases diferentes. En primer lugar, una interrogación en casa de Anás. En segundo lugar, el proceso extraoficial de Jesús en casa de Caifás. En tercer lugar, el proceso oficial de los judíos por parte del concilio, el Sanedrín. Y digamos ahora que el Sanedrín era a la vez una mezcla de parlamento, tribunal supremo y conferencia episcopal de los judíos. Reunían en sí todas estas funciones. Y en cuarto lugar, el proceso ante el gobernador romano o el procurador romano, Poncio Pilato. El interrogatorio en casa de Anás solo es mencionado por el apóstol Juan, por la misma razón que ya hemos mencionado. Solo él tenía acceso a la casa de Anás. Incluso podemos decir que los sinópticos, los otros evangelios, nos dan la impresión de que Jesús fue conducido directamente, no a casa de Anás, sino a casa de Caifás. Por ejemplo, en Mateo 26, versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Sin embargo, no hay contradicción aquí. Es del todo probable que Anás y Caifás, su yerno, vivían en casas vecinas, unidas entre sí por un patio común. Si cuando lleguéis a casa hacéis una lectura cuidadosa de Juan capítulo 18, creo que veréis que esto queda confirmado, porque el patio en el cual Pedro entra para calentarse, mientras Jesús está en el edificio, inicialmente se le ve como el patio de la casa de Anás, en los versículos del 12 al 16, pero sigue Juan hablando de él como si fuese el patio de la casa de Caifás a partir del versículo 24. Así que podemos imaginar que en realidad Jesús es llevado a casa de Anás inicialmente, pero que está allí al lado del patio donde están reunidos ya, o en la casa de Caifás, los miembros del concilio. Primero, pues, Jesús fue interrogado por Anás. Esto de sí era una irregularidad en cuanto al proceso. Hacía unos 15 años que Anás había sido destituido de sus cargos oficiales por los romanos. Oficialmente no tenía ningún derecho de interrogar a nadie. Él había sido el sumo sacerdote, pero ahora lo era su yerno Caifás. Pero en la práctica era Anás que seguía llevando la batuta en aquel país. A pesar de su cese oficial, él seguía conservando su influencia política y logró que los romanos nombrasen sucesivamente a cada uno de sus 5 hijos como sumo sacerdote, seguidamente con el solo intervalo del sumo sacerdocio de su yerno Caifás. Todo esto lo sabemos también por Flavio Josefo. Por el peso de la influencia que Anás seguía ejerciendo en el país, Juan no vacila en llamarle el sumo sacerdote, aun cuando había sido destituido en el año 14. Y ahora estamos en el año 30 y pico. Seguramente esta interrogación por parte de Anás tenía la finalidad de permitir que el hombre más influyente del país pudiese formar sus propios criterios antes de influir en la decisión del concilio y de su yerno. Es por esto que las preguntas de Anás son más bien de orden general, según Juan. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Naturalmente, Jesús responde
que su enseñanza y predicación siempre han sido cosas muy abiertas. Él nunca se ha escondido, el público siempre ha estado allí y cualquiera de este público podría contestar a estas preguntas del sumo sacerdote, porque él no tiene nada que esconder, él siempre ha enseñado públicamente. Ante esta respuesta de Jesús, uno de los alguaciles, celoso de su trabajo, indignado por lo que le parece una falta de respeto en Jesús, al contestar de esta manera, le da una bofetada. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Este incidente aparentemente corta la entrevista, porque enseguida vemos que Anás envía a Jesús a casa de su yerno. Es bien obvio, como hemos dicho, que aún antes del arresto, el veredicto de los jueces ya está decidido. A la naturaleza clandestina del arresto, a la irregularidad del interrogatorio de Anás, se añade ahora este otro gran abuso legal, que no hay ninguna distinción entre los jueces y los acusadores. Los mismos acusadores son los que han de actuar como jueces. Incluso ahora se reúnen no para investigar objetivamente las pretensiones de Jesús, no para examinar las evidencias, sino para ver cómo mejor enfocar las acusaciones. En realidad no se trata de un juicio legal, lo que ahora pasa en casa de Caifás, sino de un encuentro de los abogados de la acusación. Y a esta irregularidad hemos de añadir al menos dos más. En primer lugar, están allí reunidos por la noche, cuando los romanos habían prohibido que los juicios tuviesen lugar por la noche. Luego era una reunión clandestina a espaldas de los romanos. Y por otro lado, se realizaba en una casa particular, no en el lugar correcto de reunión del Sanedrín. Por lo tanto, era una reunión extraoficial a espaldas de la ley. Si leemos en los sinópticos lo que ocurrió allí en casa de Caifás, observamos que había al principio al menos cierta nota casi de farsa en lo que pasaba. Los dirigentes, a la mañana siguiente, en el proceso formal, tendrán que hacer de jueces. Por lo tanto, no pueden a la vez ser los testigos y procuran encontrar a otros que hagan de testigos. Además, ellos mismos seguramente en su mayor parte no podían testificar por no haber visto ni testificado nada. Es curioso que a la vez que cometen la suprema impiedad e injusticia de condenar a muerte al Hijo de Dios, sin preocuparse por examinar ninguna clase de evidencia, son tremendamente legalistas. Han de cubrir las apariencias. Las formas se han de ir respetando. Desgraciadamente, los testigos, ante las preguntas de los miembros más moderados del Sanedrín, porque había algunos, como Nicodemo, por ejemplo, que simpatizaban con Jesús, no se ponen de acuerdo en su testimonio. Por lo tanto, el testimonio no puede valer porque, nuevamente, un legalismo a la luz de lo que está ocurriendo en el fondo, la ley establecía que en cuestiones de pena capital debía haber siempre al menos dos testigos cuyo testimonio tenía que estar plenamente de acuerdo. De hecho, dos de ellos casi se ponen de acuerdo en un punto, en cuanto a lo que Jesús había dicho acerca del templo. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
los testigos están citando mal unas palabras conocidas por nosotros de Jesús en Juan capítulo 2, los versículos del 18 al 21. Pero citan mal porque, en primer lugar, Jesús no hablaba del templo de Herodes, sino de su propio cuerpo. Y aunque no hubiesen percibido esta sutileza, por otro lado, Jesús nunca había dicho, yo voy a derribar el templo, sino lo que había dicho era, si vosotros derribáis el templo, que es otra cosa bien diferente. Y efectivamente, cuando nuevamente estos dos testigos son interrogados, según Marcos 14:59, no se ponen de acuerdo ni sobre este punto. Se llega pues en el proceso a un punto muerto. Jesús en todo este rato sigue callado, para frustración de los sacerdotes. Al no encontrar testigos válidos y ante el silencio de Jesús, el sumo sacerdote entonces utiliza uno de sus derechos como sumo sacerdote y conjura a Jesús delante de Dios a que conteste a la pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? En ciertas situaciones legales en las cuales no había testigos, el sumo sacerdote tenía este derecho de conjurar al mismo acusado para que dijese la verdad acerca de sí mismo ante Dios. Jesús siempre había sido muy respetuoso de la ley y más respetuoso aún de la solemnidad de lo que se dice delante de Dios. Y por lo tanto, ante estas palabras del sumo sacerdote, finalmente Jesús habla. Tú lo has dicho. Una frase extraña para nosotros, pero que era en aquel entonces una manera especialmente solemne de afirmar la verdad de lo que acababa de decirse. Suscribo, reconozco lo que acabas de decir, que es cierto. O sea, no solamente es un sí, soy el Mesías, el Hijo de Dios, sino un sí especialmente solemne y enfático. Y Jesús no para allí, sigue hablando. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús ascribe a sí mismo el cumplimiento de una profecía de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, en la que en visiones Daniel ve como el Hijo del Hombre se acerca al trono de la majestad y le son dados todos los reinos e inaugura un reino universal y permanente. Con la respuesta de Jesús en medio de lo que era casi un ambiente de farsa, de que no funcionaba nada, Jesús es como si descartara todas las cuestiones triviales, que si dijiste, que si querías decir, y llega al fondo, al meollo del asunto. Abiertamente Jesús dice que Él es el Rey Mesías, el Hijo de Dios. Ahora bien, pretender ser el Mesías era algo tremendo, por supuesto. Sin embargo, había habido muchos que habían pretendido ser el Mesías, y no nos consta que ninguno de ellos fuese acusado por las autoridades judías de blasfemia. Pero la reacción del sumo sacerdote Caifás es precisamente esta.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos: es reo de muerte. Por lo tanto, debemos suponer que los judíos entendían muy bien no sólo que Jesús pretendía ser un rey humano, el Mesías descendiente de David, al que los judíos esperaban, sino que además pretendía ser o tener facultades divinas y merecer honra divina. En uno de los otros encontronazos que Jesús había tenido con los judíos, narrado en Juan capítulo 10, precisamente querían apedrearle porque decían: tú, siendo hombre, te haces Dios. Y podríamos ir señalando punto tras punto en todo este largo proceso en el cual este era el asunto. Porque en aquel entonces había todo un debate entre los rabinos debido a la naturaleza de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida de Mesías. Debate que consistía en preguntar: ¿este Mesías va a ser un hombre o va a ser Dios? Porque en algunos textos del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, este era un enviado por Jehová. Y se hablaba de él como si fuese un hombre. En otros momentos, sin embargo, Jehová mismo habla diciendo: yo iré y gobernaré a mi pueblo. ¿Estos textos deben entenderse como textos mesiánicos? Sí o no, era el debate. O para expresarlo en otras palabras, ¿el Mesías iba a ser hijo de David o hijo de Dios? Claramente, Jesús, con sus enseñanzas, con sus palabras, ha dado a entender a los judíos que no solamente pretende ser el Mesías, hijo de David, sino a la vez el Mesías que es, conforme a las Escrituras, el Hijo de Dios, Dios mismo que viene a gobernar a su pueblo. Se atribuye a sí mismo honra divina. Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y por lo tanto, la acusación contra Jesús es la blasfemia. Que siendo hombre se hace Dios. Una acusación conforme a la mentalidad de los judíos, tremendamente seria. Siempre que ellos podían demostrar que no era cierto lo que Jesús pretendía. Pero esto ni les pasó por la mente, aparentemente. Lo que no puede ser justificado de ninguna manera es la explosión de ira, de descontrol que sucede a continuación de este pronunciamiento del veredicto contra Jesús. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Algo digno de los alguaciles, a lo mejor, pero de los miembros del concilio. Bueno, Lucas nos dice que eran los alguaciles. ¿Una contradicción? No, porque Marcos nos dice que eran tanto los alguaciles como algunos de los sacerdotes. Todos participaban en aquel ultraje. Por amor al tiempo vamos a saltar casi la tercera fase del proceso. En realidad solo era una formalidad.
todo se había decidido allí en casa de Caifás, pero esto no valía para las apariencias y por lo tanto, si miráis bien el texto de Mateo, lo veréis, por la mañana, cuando ya era la primera luz, no era de noche, venida la mañana, capítulo 27, versículo 1, después de todo lo ocurrido, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Seguramente este consejo formal tuvo lugar en la llamada Cámara de la Piedra Tallada, el lugar de reunión oficial del Sanedrín al lado del templo. Si bien es cierto que Pilato también, en otra de sus decisiones antisemitas y provocadoras, porque Pilato era así, había prohibido el uso de esta cámara y había concedido al Sanedrín una lonja en otro lugar de la ciudad. Pero en uno de estos dos sitios seguramente tuvo lugar esta tercera fase del proceso de Jesús. Si tenéis interés en estudiarlo, tenéis que mirar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 66 al 71, pero esencialmente encontramos allí una repetición resumida de exactamente los mismos argumentos y acusaciones que en casa de Caifás. Y pasamos a la cuarta fase. Resulta ser que otra de las medidas tomadas por Pilato contra los judíos era que había anulado el derecho que siempre había ejercido de poder realizar ellos mismos la pena capital en cuestiones de su propia ley de los judíos. De hecho, esta decisión de Pilato iba a ser rescindida otra vez muy poco después del proceso de Jesús, de allí que el primer mártir de la Iglesia, Esteban, pudo ser apedreado por los judíos mismos. Pero en el caso de Jesús, si querían matarle oficialmente, y no sencillamente asesinarle en algún rincón, tenían que conseguir el permiso de las autoridades romanas. Es pues ante Pilato que le tienen que llevar. ¿Pero qué le van a decir a Pilato? Si le acusan de blasfemia, probablemente van a provocar en Pilato la respuesta así, pues yo también. Porque Pilato disfrutaba blasfemando. Había sido Pilato el que había introducido en el templo las enseñas de las tropas romanas con sus símbolos del emperador. Había acuñado monedas con símbolos del culto al emperador. Y los judíos tenían que utilizar estas monedas blasfemas. De allí la pregunta a Jesús, o mejor dicho, la respuesta de Jesús. ¿De quién es la imagen en esta moneda? Los judíos participaban por su uso de estas monedas en este sacrilegio. Por lo tanto, si van a lograr que el procurador romano ejerza la pena capital, tendrá que ser con otros argumentos. Al principio, conforme a la narración de Juan, parece ser que ni siquiera querían decirle a Pilato ninguna acusación. Esto en Juan 18, a partir del versículo 28. Fueron a Pilato diciendo, según nuestra ley, y tú recordarás que antes nosotros teníamos competencias en torno a nuestra ley, según nuestra ley este hombre merece morir. Y por lo tanto, puesto que nosotros no podemos ejecutarle, venimos a ti para que tú ratifiques nuestra decisión. Autoriza pues su muerte sin saber siquiera cuál es la acusación contra él. ¿Cómo es que se atrevieron los judíos a pedir esto a Pilato? Probablemente porque en aquellas mismas fechas, y sigo utilizando información de Flavio Josefo, acababa de caer del poder en Roma y ser ejecutado el hombre que había sido el protector y amigo de Poncio Pilato y a través de cuya influencia Poncio Pilato había sido nombrado procurador.
Es decir, Poncio Pilato estaba en una situación muy delicada en aquellos mismos momentos, y tanto él como los judíos lo sabían. El protector en cuestión era un tal Sejano, el jefe de la Guardia Imperial de Tiberio. Hasta aquí Poncio Pilato había actuado como quería con los judíos. Había tomado grandes libertades, les había insultado de muchas maneras. Habían llovido protestas de parte de los judíos en Roma, pero siempre Poncio Pilato había tenido la protección de Sejano, pero ahora no. Si ahora Poncio Pilato comete algún error, si llegan a Roma más quejas de parte de los judíos, fácilmente él va a ser destituido y quizás ajusticiado como lo había sido Sejano. Es bien posible, por lo tanto, que sabiendo todo esto, los judíos esperaban poder presionar a Pilato para que firmase la pena capital sin conocer siquiera las acusaciones, pero él no acepta esto. Y por lo tanto, tienen que cambiar de táctica. ¿Qué decir contra Jesús? Bueno, se había establecido muy claramente que Jesús pretendía ser el Mesías, es decir, un rey. Y por supuesto, la idea de que fuera rey atentaba contra la autoridad suprema de Roma y del emperador. Y por lo tanto deciden acusar a Jesús de subversión política. Lo hemos leído en Lucas capítulo 23, los primeros versículos. Son acusaciones que Pilato enseguida reconoce como un tanto sospechosas. Le acusan de haber pervertido la nación. ¿Qué querían decir con esto? Evidentemente que Jesús estaba sublevando la nación contra Roma. Pero no había ninguna evidencia para apoyar tal afirmación. Utilizan, por lo tanto, una frase un tanto ambigua, pervertir la nación, porque ellos mismos lo pueden decir de buena fe, pero saben que Pilato lo va a entender en otro sentido. Luego dicen que Jesús ha prohibido dar tributo a César, cuando de hecho es totalmente al contrario. Él había dicho, dad a César lo que es de César. La única acusación que tiene cierto peso es la más básica. Él pretende ser el Cristo, un rey. Y es sobre este tema que Pilato interroga a Jesús. También por amor al tiempo tenemos que dejar de lado todo lo que hablaron entre sí. Jesús está allí acusado de ser un rey, de sublevar el país contra la autoridad de Roma. Lo que finalmente, después de muchas vacilaciones, que Dios mediante vamos a estudiar un poco la semana que viene, hace que Pilato claudique y ceda ante las presiones de los judíos, es su propio miedo a los informes de los judíos en Roma. Él había recibido el título oficial de amicus Caesaris, es decir, amigo de César, de Tiberio en este caso. No era una frase descriptiva, era un título oficial. Pero los judíos juegan con este título cuando le dicen, según Juan capítulo 19, versículo 12, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces, cuando Pilato sigue presentando a Jesús como el rey de los judíos, los mismos judíos empiezan a clamar, crucifícale, porque nosotros no tenemos otro rey que César. Es decir, nuestra lealtad a César es indudable, porque aquí estamos reclamando la ejecución de uno de los nuestros por haberse levantado contra César. Pero tu lealtad, tú que eres amigo de César,
Sí que es cuestionable porque no le crucificas. En todo este proceso, esta cuarta fase del proceso, vemos la inconsecuencia de un hombre débil que está entre la espada y la pared, entre sus propios intereses políticos y lo que sabe que es el sufrimiento de un hombre inocente. Lucas nos dice, lo hemos leído, que en 3 ocasiones diferentes Pilato intenta razonar con los judíos diciendo: no encuentro en Jesús ningún delito. Estas mismas afirmaciones de Pilato son su propia condena. Si 3 veces ratifica ante los judíos: no encuentro en él delito, ¿qué excusa posible puede tener por haberle crucificado? Juan lo confirma en 3 otras ocasiones en su Evangelio. Marcos nos añade que Pilato conocía perfectamente cuáles eran las motivaciones de los judíos, la envidia, y sin embargo fue adelante con la acusación, con el veredicto. Y Mateo nos cuenta la lamentable escena en la que al final de mucho debate, de muchas presiones, Pablo intenta desembarazarse de su responsabilidad lavándose las manos literalmente. Yo soy inocente, dice, pero la historia tiene otro criterio en cuanto a Pilato. Jesús, por lo tanto, fue condenado a muerte por 2 motivos. Por pretender ser el Hijo de Dios y tener facultades divinas, por un lado, y por pretender ser el rey legítimo de todos, incluso los súbditos del Imperio Romano, por otro lado. El primer motivo era religioso y provocó el rechazo de los judíos. El segundo motivo era político y provocó el rechazo de las autoridades romanas. En realidad, ambas acusaciones quedan reflejadas en la inscripción que Pilato puso sobre la cruz: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Rey porque pretendía tener autoridad real. De los judíos porque este era el Mesías divino prometido a los judíos por los profetas. Y estas pretensiones de Jesucristo no han variado en absoluto. Él murió crucificado por pretender ser Dios y Rey. Y esta mañana, presente con nosotros por su Espíritu Santo, Él sigue pretendiendo ser Dios y Rey, y tú y yo nos encontramos en exactamente la misma situación que Pilato, Caifás, Anás y todos los demás. Hemos de decidir qué haremos con las pretensiones de Jesucristo y según cuál es nuestra respuesta, vamos a escribir no su historia, no su veredicto, no su acusación, sino nuestra historia, nuestro destino, la acusación o no de Dios contra nosotros, el veredicto o no de Dios contra nuestras vidas. Sus pretensiones no han variado. Cuando apareció a los discípulos después de su resurrección, la respuesta de Tomás viene a reflejar estas mismas pretensiones de Jesús. Señor mío y Dios mío. Cuando la Iglesia empezó a predicar a Jesucristo, no fueron con sutilezas teológicas, espirituales. Sencillamente contaron los hechos de la pasión y triunfo del Señor
de que Dios ha vindicado las pretensiones de su Hijo. Pedro concluye la primera de estas predicaciones en el día de Pentecostés diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Su realeza, sus derechos reales como el Rey enviado por Dios, siguen vigentes, y no solamente vigentes, suscritas, ratificadas por Dios desde el cielo en la resurrección y ascensión de su Hijo. Y en la segunda predicación de la Iglesia, Pedro también se dirige a los judíos con estas palabras: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ha glorificado mediante este proceso de humillación, muerte, resurrección y glorificación a su Hijo. Dios desde el cielo ha suscrito las pretensiones divinas de su Hijo. Poco antes de su muerte, Jesús contó a los judíos una parábola, la de las 10 minas, en las que los que tendrían que haber reconocido los derechos reales de su rey sobre ellos manifiestan: no queremos que éste reine sobre nosotros. Nosotros hoy seguimos ante la misma elección. Cada uno de nosotros es responsable de responder ante estas pretensiones de Jesús. Podemos, como los judíos, cegarnos totalmente ante las evidencias, ni preocuparnos por ellas. Estaremos en buena compañía, no solamente Pilato, Anás, Caifás, sino la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Pero si hay algo en nosotros que dice que había injusticia en el proceso de Jesús, y aquí están las evidencias. Ojo, que con señalar esta injusticia y discriminación no nos estemos condenando a nosotros mismos, que estamos cometiendo la misma injusticia y discriminación en nuestra evaluación de quién era Jesús y en nuestra respuesta ante sus pretensiones. Así pues, dejemos de lado lo trivial. Como Jesús, cuando contestó a los judíos, aclaró totalmente la situación. Dejemos de lado si el proceso de Jesús era justo o no era justo, cuáles eran las motivaciones de los judíos, cuáles eran los enredos políticos de Pilato. Todas estas cosas son incidentales. Hay un solo asunto verdadero más allá de todas estas cuestiones. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y Rey del universo, como Él pretendía, ¿o no? Si lo es, claudícate. Ponte de rodillas delante de Él. Reconócele como Tomás, como tu Señor y tu Dios. Clama su misericordia y salvación porque has estado viviendo en rebeldía, quizás sin saberlo. Pero es tu Rey y Señor legítimo. Y si no lo es, entonces celebra con ellos el veredicto de Pilato y de los judíos. Porque si no lo es, verdaderamente mereció morir crucificado por blasfemo,
por rebelde. Si él no es quien pretendía ser, entonces te encuentras en buena compañía, les das la razón a los judíos y los romanos que le mataron. ¿Cuál será tu decisión? Vamos a orar.